visión debe venir de Dios. Toda visión tiene que tener un propósito. Si la visión no viene de Dios, usted no avanza, ni tampoco avanzan los que están persiguiendo a usted. Eso quiere decir que cuando tenemos un liderazgo y nosotros nos encaminamos en ponerlo a nosotros mismos, es decir, vamos a encaminar a hacerlo, pero para si no... Para hacer la visión, primero tiene que tener la visión. Claro, tiene que tener una visión y que sea aceptada por Dios. O sea, no es la visión de que decimos muchas veces, decimos que tenemos una visión porque es nuestro sentir de proponerla. No, debe venir de Dios. Sí, eso es lo que nos aclara el primer punto aquí en la visión. La visión tenía 5 puntos, 7 puntos. Sí, 7 puntos había en la visión. La primera era la visión que debe venir de Dios. Aquí como vemos cuando la visión que le mandó a Moisés, cuando le dio que liberara el pueblo, aunque él se negó a que no podía, entonces ya había una visión plantada por Dios en que él lo iba a lograr. Entonces ahí ya estaba desaceptada entonces lo que Dios venía a hacer para ese pueblo. También vemos cuando le dice que construya el arca, él le mandó a construir el arca a Noé. Ahí también vemos aquella visión también que le dio, que a pesar de que todos decían que era algo imposible porque no llovía ahí, que estaba loco, ¿cuánto no trabajó? Ahí es cuando dice que o sea, también tuvo que obedecer, porque si a Noé se le hubiera inventado, meter otras cosas en vez de los animales, como le dijo. Exacto. Entonces él hubiera desobedecido, se hubiera hundido ese barco. Exacto, porque no había una visión no establecida, había, tenía que estar lo que se planteó, entonces lo que Dios mandó a hacer. No podía él desviarse en que no, voy a meter acá, no, voy a abrirle la puerta. Por ejemplo, como cuando dice que gritaban después ya cuando vino el diluvio y comenzaron a gritar a la gente que abriera la puerta. Entonces él no podía desobedecer aquello, porque ya estaba planteado. Yo siempre cuando hablo de ese tema que Dios cerró la, porque fue Dios que cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Claro. Pero yo digo, Dios le había puesto a Noé, lo hizo sordo, porque si nosotros humanamente escuchamos el grito de una persona de auxilio, uno ya es el sentimiento de uno y no va a querer abrir la puerta. Lo hizo sordo, pero yo siempre me doy cuenta de eso. No, Porque si él hubiera desobedecido, el barco se hundía. exacto, el arca se hundía. Eso. Aquí vemos claramente la visión que debe venir de Dios. Así ya lo vimos en el arca cuando le digo verdaderamente, como decía el hermano, vamos a decir que lo hizo sordo, no lo hizo sordo, sino que era la obediencia que tenía a Dios. Esos son los puntos que debemos plantearnos como cristianos, verdaderamente, como cuando queremos llevar, dice, un liderazgo, verdaderamente hay que plantear, en pedirle a Dios dirección. Dios responde, cuando usted diga, a veces duda o dudamos, a veces dudamos de que será que Dios me está escuchando, pero Dios todo. Pero a veces Dios nos habla, o Nos habla. no nos va a dar un hermano que Exacto. nos demuestra ahí. Hasta incluso en una conversa que ni es usted y está nomás, y porque uno pasa por ahí y escuchó algo, eso vino a mí, me llegó, eso es de parte de Dios. Ahí está la confirmación verdaderamente cuando es algo de Dios. Sí, en eso debemos buscar. Entonces también vemos aquí en el segundo punto que dice Dios está comprometido con sus diseños. Aquí ya vemos la confirmación que cuando le dijo del arca que creara tal como estaba, no podía dice uno, aumentarle un poquito más ni sacarle un poquito. Entonces estaba ya diseñada la visión. Y el tercer punto, vemos el éxito de la visión depende de mi fidelidad a los planes de Dios. Ahí está, la obediencia, verdaderamente. Si él desobedecía, entonces como decía mi hermano, verdaderamente el arca se hubiera hundido, el arca no hubiera prosperado en aquello. También vemos, dice, 2 visiones son 2 divisiones. O sea, que a veces ponemos, esto quiere decir que cuando planteamos que nosotros decimos algo viene de Dios y Dios me da una visión de que esto y yo lo quiero confirmar, pero aquí vengo y lo quiero, no, pero así no puede salir el resultado, entonces lo quiero cambiar. Plantea, ¿qué hace? Otra visión creada por el sentimiento, por lo que uno siente muchas veces. Entonces queremos crear otra visión.
en la cual por eso dice, son división. Verdaderamente no se plantea ni la que Dios hace en nosotros, ni la que nosotros queremos hacer. Ninguna de las dos nos lleva a ningún resultado. Por eso hay dos visiones, son dos divisiones prácticamente. O sea, no nos lleva a ningún lado en sí. La quinta dice, la visión debe ser suficientemente clara. Clara así como cuando le dijo, va a llover, y él va a llover ahí. Así sea el acertijo, o sea, dice uno que le mandó plenitud de que llovía, a pesar de que, como si aquí nunca llueve. Tenían esa duda. Ahí nunca llueve, no llovía en esa parte cuando mandó a construir el arca. No llovía, entonces ahí había esa duda. Entonces verdaderamente, exacto, entonces por eso que la gente era incrédula, se burlaban y todo, que lo llamaron que estaba loco, y muchas veces, como a nosotros cuando somos así cristianos, hacemos en una danza, en algo, nos llaman que somos locos. Muchas veces la gente inconversa que no sabe, no tiene verdaderamente conocimiento, pero nosotros debemos decir que somos locos, sí, para Cristo, porque verdaderamente es que nosotros creemos. O sea, miren la magnitud del ser humano, o sea, de nosotros los cristianos, que creemos a pesar de no ver, pero verdaderamente lo sentimos a través de su Espíritu Santo. Bienaventurados los que no vieron. Exacto, ahí llega aquella palabra a nosotros. Y creemos, o sea, creemos en las promesas de Dios, creemos en todas las promesas. ¿Cuántas promesas nos tiene la Biblia para cada uno de nosotros? Entonces, por eso que nos llaman, dice loco, porque creemos a alguien que no hemos visto. Pero nuestra fe es la que verdaderamente No nos tienen nada que hacer, solo no haciendo bien las sí, esquinas. así nos llaman muchas veces. Dice, como sexto punto, dice la visión de largo alcance. Esa es una improvisación, o muchas veces aquello llamamos es cuando hay decisiones que toma el líder y dice, uy, pero eso está lejos. Comenzamos a ver, dice, eso no puede llegarse, no puede suceder. O sea, tenemos posibilidades pocas. Pero verdaderamente cuando viene de Dios, se plantea así sea a un largo plazo. Pero se llega. Aquí hay testimonios en nuestra iglesia, verdaderamente. Cuando decíamos, yo iba a decir que la iglesia iba a tener más de 16 extensiones, incluyendo una en Lima, Perú. Entonces ahí vemos aquella visión que el pastor decía que cuando a él le plantearon que iba a hacer, dice que Dios le habló a él. Cuando él recién, cuenta como parte del testimonio que él habló, cuando recién él comenzó, dice, a liderar la iglesia, le habló que iba a hacer, dice que va a ser, el ministerio va a engrandecerse. Nosotros nos ganamos 5 extensiones. Y 5 extensiones planteadas por el pastor Luis, que eran las de Quevedo, que había entre la provincia de Río, la de Juján, San Borondón, la de aquí. No había más extensiones. Y en un par de años después fue concluyendo, no les hablo de que tiene añísimas la iglesia las extensiones, pero sí ella tiene algunos añitos en el cual la visión de aquella promesa que el pastor dice que había visto, aquella visión, llegó hasta construir una iglesia internacionalmente. Y tenemos una iglesia, gracias a Dios, para la gloria de Dios, en Lima, Perú también una extensión más del ministerio de aquí a nosotros. ¿Sí? Y tenemos aproximadamente, son ya 17 iglesias que tienen ministerio. Y esa es aquella visión que le plantó al pastor, dice que a largo plazo él decía, no creo que tanto, ¿a dónde vamos a tener más iglesias? Y mira, seguimos y seguimos avanzando. Y aún seguimos sembrando la palabra de Dios en Campo Blanco. Porque aún hay una extensión que se sigue predicando la palabra un día a la semana en un recinto Laurel, y el otro que está ahorita en La Victoria, cerca de Laurel, sí, sí, en Laurel, y el otro que está cerca de La Victoria por Luján. Por ahí hay otro Campo Blanco que está llegando, dice ahí la palabra de Dios. O sea, para la gloria de Dios, que sea extendiéndose así. Y por último, como la visión, tenemos visión para ver los recursos disponibles. Esta es la utilización de los recursos. Son los miembros del equipo los que saben hacer. Ahí llamamos a todos los que son los que llevan la palabra de Dios a diferentes lugares. Aquella visión así construida que le decía, no solamente porque el pastor tuvo la visión, pero tuvo que tener algunos miembros para poder aclarar aquella visión que Dios había planteado, y verdaderamente así es como se fue retomando. Por eso que las visiones a largo plazo, igual también si son promesas de Dios y si son de Dios, se tienen que cumplir. Si
título de la fe. Estamos en el título de la fe ya pasamos la visión, vamos al título de la fe. Dice que la fe es el vínculo por el cual la visión se materializará. Sin fe no podemos actuar o no se podrá actuar aquella visión planteada. Cual sea la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros, si usted no tiene fe, entonces no va a ser planteada aquella visión. Y no hablo aquí de que uno dice no, que por fe. Recuerde que cuando dice en Santiago, dice que sin obra es muerte, ¿verdad? La fe sin obra es muerte. Entonces verdaderamente hay que tener una fe genuina para poder plantear aquella visión que nos da. Dice ahí leemos el punto 2 que dice, debe estar seguro de haber agotado todos los recursos humanos para esperar los divinos, los peces y los panes. Recuerden cuando se multiplicaron, cuando en el libro nos dice la palabra de Dios, cuando cuenta que verdaderamente dice que los peces y los panes, ¿cuántos peces eran? ¿Cuántos panes eran? ¿Y a cuántos no dio de comer? Verdaderamente por aquella fe se multiplicaban. Pero no era la fe que Jesús estaba ahí, verdaderamente, pero la fe dependía de todo el pueblo que también lo acompañaba. Porque todos iban por la comida y el pan muchas veces. Pero tenían aquella fe que Él les iba a quitar, aquella hambre, dice, muchas veces. Entonces ellos iban persiguiendo por la comida muchas veces, dice, interesados, por eso. Desde un punto de vista nos podemos ver que a veces nosotros decimos, no hay un resultado aquí, entonces ¿para qué estamos? Pero recuerden que la palabra de Dios se tiene que extender y a todos nos llega una palabra. A nosotros nos llegó una palabra. No porque, dice uno, porque éramos bonitos, estábamos sentados y nos llegó. No, verdaderamente por la gracia de Dios, la palabra tocó nuestras vidas. Y verdaderamente por eso nos convertimos. Si no, tampoco estuviéramos. Dice el segundo punto de la fe nomás ha tenido 2 puntos. Mira, aquí hay un punto importante que dice que no solo nos deben ver hablar de la visión, sino nos deben ver vivir la visión. Ahí es cuando le hablaba de la fe. O sea que verdaderamente hagamos la obra teniendo una esperanza que se va a cumplir, de no perder. ¿Sí? Y el segundo punto dice, debo aceptar el reto de que mis sueños sean más grandes que yo. Ahí entonces le ponemos toda la fe de que vamos a lograrlo, lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces ese es el punto verdaderamente de que hay. Bueno, yo quería llegar a este título porque lo de la visión y la fe, recuerdo que yo en las primeras clases yo les di sobre eso. Por eso que no era tan extenso, por eso no les mandé a leer como a repasar aquello. ¿Sí? Y aquí vamos a entrar al título que dice tipos de líderes. Ya. Ahí usted quiere saber qué clase de líder es. Le interesa saber cómo llevaría un liderazgo. Si le interesaría eso, para poderles compartir un enlace y hagan como una evaluación y se den cuenta lo que les pide ahí y vayan haciendo y ustedes me traen la otra semana qué tipo de líderes son. Cada uno, vamos a hacer eso. Yo les voy a mandar en el grupo, les voy a mandar el link. Sí, la mayoría está en el grupo. Ya, en el link, usted se mete ahí en el link, ahí le sale, lee hasta la parte de abajo donde dice text, porque salen primero unas palabras y ahí abajo dice text. Ahí usted comienza a contestar hasta el último que ya termine. Son como 10 o 9. Y al último, lo que ya termine, usted presiona el botón de donde dice aceptar o el resultado del test. Y ahí ya le sale el resultado, lee lo que le sale, lo trae anotado en un hojito para ver qué tipo de líderes son, ¿ya? Yo ya lo hice. Y verdad que primero yo hago la prueba para ver si que aceptamos o no. ¿Sí? Y verdaderamente sí, me di cuenta que es verdad, lo que describe la personalidad de cada uno, lo que es verdaderamente uno. Entonces es muy interesante aquí, por eso les pregunto. Igual, aquí vamos a ver los tipos de líderes. Tenemos el autoritario, que solo es el que habla, toma las decisiones solo, no confía en nadie y pide a la gente hacer cosas que él no lo haría. O sea, le obliga, tiene que hacer esto, haga eso, o sea, da órdenes nomás. Ese es el líder autoritario, el que solamente le va a decir, haga esto, hágalo allá. Listo, no se involucra él.
Vamos a ver el líder irresponsable. El irresponsable es el que deja que cada grupo haga lo que quiere. En su grupo cualquiera toma decisión. No trabaja ni anima a hacerlo a los demás y no sabe para dónde va el grupo ni tiene objetivos claros. Es decir, es el líder que lo nombra nomás por estar ahí a cargo al frente de la persona, pero cada quien sigue su rumbo. Y o sea, y no encuentran verdaderamente un objetivo. ¿Sí? El líder popular es muy democrático, trata de que todos participen por igual, les cuesta decir que no, trata de buscar soluciones con la mayor cantidad de gente posible y deja que la mayoría decida. Es decir, el líder popular toma decisiones en grupo. No es el que solamente dígame qué opina, listo, pues le parece mi hermano, vamos todos a actuar y todos actuamos. Ese es el líder popular, el que ayuda a los demás también, ¿sí? Aquí lo vemos. 4. El líder verdadero es el que está dispuesto a escuchar a los demás, pero es convencido por razones y no por presiones. Está dispuesto a asumir la responsabilidad de las decisiones, las haya tomado solo o en grupo. Confía en las personas que lo rodean y delega porque Dios le ha mostrado. Inspira a las personas a hacer aquellas cosas que piden sin usar la presión. Es celoso del grupo. Filtrará todas las decisiones y las opiniones. Su grupo tiene metas claras. Da participación, pero entiende que no puede ser equitativo. Sabe que no siempre va a quedar bien con el grupo por hacer la voluntad de Dios. Sabe tomar decisiones solo o en grupo según sea necesario. Es capaz de tomar las decisiones aun cuando sepa que es contraria a la popular. Este es el líder verdadero. Y este líder verdadero fue verdaderamente un ejemplo, Jesús. Aquel que consultaba con los discípulos, no los obligaba. Siempre lo que hizo, si está dispuesto, sígame. Si quiere dejar, debe. Nunca obligó a nadie. Jesús nunca le obligó, deja tu casa, deja todo eso y vente con nosotros. No. Siempre decía, si usted está dispuesto a dejar, despojarse, debe. Pero siempre hablaba con palabras sabias. Entonces, ese es el verdadero líder, el que habla con palabras sabias. No como veían los anteriores líderes, los secretarios, que solamente daba órdenes, el irresponsable que dejaba, ya porque me nombraron líder, está bien, ya ahí nomás sígueme haciendo cualquier cosa. O sea, ponía a entretener a los demás. No, sino verdaderamente el que sentía amor, dice, por lo que hacía. Ese es el líder verdadero. Y ese, por eso vio ese claro ejemplo, lo vemos en Jesús. Que cuando él fue líder, él que hizo, preparó a los discípulos tanto tiempo. Yo la otra vez veía ¿cómo se dice? Un pequeño fragmento así de, como no, un cortometraje. Que veía que cuando decían que los discípulos como nunca le reclamaron, o sea, a Jesús, a pesar de que Jesús dice uno, no los engañó, sino que verdaderamente los preparó. Él los preparó para su muerte incluso. Sino que ellos, como estaban tan aferrados en que solamente iban a depender de él. O sea que se dieron a conocer de que cuando él, ya Jesús partiría o ya sería crucificado, ellos hasta ahí quedarían. Pero verdaderamente por eso tuvo que resucitar, a cumplirse la palabra primeramente y a resucitar para darles el ánimo y volverles a decir, hacerles acuerdo de que ellos todo lo que habían aprendido tenían que ponerlo en práctica. Entonces ese fue un verdadero líder, el que dejó enseñanzas profundas, dice, para que verdaderamente hasta el día de hoy sean predicadas. ¿Cuántos no recordamos a los apóstoles? Todos recordamos a los discípulos de Jesús y todo lo que hicieron en el camino. Entonces sí, fue verdaderamente que sembró la palabra, dice, y quedó ahí, extensa para todos. No solamente, o sea, porque si no hubiera sido así, imagínense, la palabra no hubiera
hubiera llegado a nosotros la palabra de Dios. Entonces por eso tuvo que extenderse aquel ministerio para que la palabra llegara a todos. Eso es lo que pasa, este es el verdadero líder, ¿sí? Aquí tenemos el otro título que es la motivación de los líderes. Si voy muy a prisa en los títulos, en los versículos, creo que verdaderamente, ya creo que nos faltan 3 clases, ¿no? Creo que la siguiente clase yo creo que es la última, algo así que hemos entendido. Creo que faltan 2 clases más. Entonces no quería dejarlo con esta duda de todo esto, explicarles lo más rápido, no explicarles, sino ir leyendo con ustedes cada paso, porque en el principio lo que vimos fue el fragmento de verdaderamente materia, que es un líder que era todo, ¿sí? Entonces acá son como quien dice pequeños puntos que debemos recordar, nada más, ¿sí? Entonces dice aquí, la motivación de los líderes. La motivación es, dice, a los buenos líderes dirigen a la gente, pero los grandes líderes dirigen, enseñan e inspiran a la gente. ¿Sí ven? 2 diferencias. ¿Se dan cuenta? Los buenos líderes dirigen a la gente, pero los grandes líderes dirigen, enseñan e inspiran a la gente. Un líder debe motivar con los motivos correctos. Como decir, no obligándolo, ni enseñándole, ni presionándolo, sino verdaderamente con enseñanza de palabras sutiles, de palabras bien dichas, de palabras puestas. Entonces por eso vemos un líder debe motivar con los motivos correctos. No saber qué hacer es falta de visión y no saber cómo hacerlo es de capacitación. Es necesario que nos capacitemos para que podamos ser unos buenos líderes. Si no hay capacitación, estamos a la deriva. Estamos, dice, como al comienzo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero si usted se prepara y si usted se capacita, usted ya tiene un conocimiento, ¿verdad? Así se acuerda. Aunque usted diga, no, uy, no, es que se me olvidan las cosas. Pero con el tiempo usted se va a acordar de algo. Usted se acuerda y usted dice, ¿verdad? Esto yo voy acá, esto me acordé, esto es lo que aprendí. Y ahí usted lo pone en práctica. Ahí verdaderamente hay una capacitación en que su visión resalte y se pueda hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿sí? Como yo decía al principio, recuerden que todos tienen un liderazgo dentro. En todos nosotros hay un liderazgo, pero depende de nosotros aprenderlo a desarrollar, aprenderlo a mostrar, ponerlo en práctica, y así también sembraremos la palabra y haciendo de dar ejemplo hacia los demás. Nosotros lo logramos, nosotros lo podemos. Eso es lo que verdaderamente hace, dice, a un buen líder, ¿sí? ¿Cómo motivar a un líder? 1. Apreciar el poder de la motivación. Creer en la gente, tener el concepto correcto de la gente. Creer en la gente que yo voy a creer que ustedes serán unos buenos líderes. Aquí nos va dando una motivación. Como nosotros, como dice, como estamos enseñándoles la palabra, verdaderamente, cómo enfocarnos en Dios, aquí le vamos dando una motivación. No es porque nos nace, sino porque verdaderamente nosotros también ya pasamos por aquel proceso. Entonces le vamos a dar una motivación de que sí pueden hacerlo, de que sí pueden lograr. Ahorita, viéndolo bien, yo ya la hermana dijo que quedan dos clases más, porque nosotros nos pasamos 2 o 3 clases más, que pasamos la que, y yo decía, tan rápido se acabó, a nosotros nos costó porque nosotros tuvimos paralización un año, el año de pandemia. Ese año nosotros no tuvimos las clases. Nosotros venimos a retomar las clases todo el siguiente año. Imagínense la motivación que tenían de saltarnos un año por completo que no teníamos ya nada y volver después de un año otra vez. Y era duro para los hermanos porque ahí sí se retiraron algunos. Se retiraron bastante. Luego empezamos como 30, más de 30 años. Empezamos. Y para graduarnos solamente 13. No ve. Uy. Empezamos como 40 cuando se Para graduarnos solamente 13. Y sabe que no es, uno dice, no es por eso, sino que en el transcurso, en todos lados, vemos aquello. En todo curso. Porque dice uno, la presión va aumentando. En las universidades mismo. Yo me acuerdo, Leo, cuando yo entré a estudiar, entramos 80 en un curso. 80 al 3. Para entrar a la universidad, 80 en el 3. Ya cuando íbamos al primer año, ya fuimos 60.
Segundo año iba bajando, ya eran 35. Tercer año, más bajo, ya eran los 25. Y ya sustentación y todo eso, lo que llegamos, como 15. Del curso de nosotros ser los actores que de 80, imagínense. 15 para graduarnos, poder sustentar y graduarnos. Y de los 15, solamente 12 pasamos la sustentación y 13 quedaron en sustentación. Y no se graduaron por nosotros. Y a pesar de todo un largo camino, tienes en todos lados, por eso digo que ellos pasan. Cuando hay, o sea, depende de uno. Yo siempre lo digo, depende de uno porque si uno le pone las ganas de seguir, de aprender, uno lo logra. Uno lo logra y lo consigue con la ayuda de Dios. Porque Dios es el que da la fuerza, Dios es el que da la sabiduría. Porque sin Él tampoco lo lograrían. Exacto, entonces por eso. Llega del trabajo y viene con el entusiasmo, me voy, y vengo haciendo relajo en el trabajo, que me voy. Ya Llego a llega. la casa como y el negro no quiere levantarse. Es un problema, no iba a venir ya. La fuerza de voluntad, pedirle a Dios, Dios dame fuerza, le renueva la fuerza y ahí continuamos seguir. Así continuamos, así hay que seguir, dice. Hay que pedir, dice uno, hay que pasar, dice. El camino de Dios, como sabemos, no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces por eso vemos aquí, la primera dice cómo motivar a un líder. Estamos viendo la una que dice aprecia el poder de la motivación. Segundo punto dice entender la relación entre motivación y relación interpersonal. A eso es lo que yo le decía. La motivación que tenemos que darnos y a veces, no, que tengo pereza, no quiero ir. Entonces, de ley nosotros mismos nos vamos dando, como quien dice, la desmotivación. Entonces no nos motivamos a seguir, a continuar. Tercer punto, muéstrese a la gente que son importantes. Es decir, yo le dije de un principio, si usted es un líder, un buen líder, usted tiene que poner su punto de que usted es un líder. Usted lo puede, usted lo logra. Y usted alcanza aquella meta. ¿Se acuerdan cuando al principio yo les di una técnica a los que prestaron atención a la clase, que cuando muchos me decían que tenían miedo por el teléfono, que les daba cosita de poner? Y ahorita en las exposiciones, todos, así sin mentirlo, todos los que pusieron, el primero, a todos yo les puse 10. ¿Sabe por qué? Porque yo veo un punto interesante en cada uno de ustedes. Su parada y su firmeza, que ustedes sí captaron el tic que le di. Entonces eso es lo que los motivó verdaderamente a dar. Mi hermano Kelvin se ríe porque él no ha ni ha dado la exposición. ¿Qué pasó, Kelvin? No ha dado Kelvin la exposición, no sé qué ha pasado. Entonces ahí nos damos cuenta que verdaderamente sí necesitamos motivación uno del otro. Si uno del otro no avanzamos, entonces no podemos avanzar, nos seguiremos quedando. Entonces eso es lo que necesitamos. Recuerde usted, póngase en su enfoque y usted piense, sí lo voy a lograr, sí vamos a lograr. Mire, vamos a terminar ahorita el bachillerato. Pero recuerde que falta 6 meses todavía para ser licenciado. Entonces usted tiene que proponerse eso. Tiene que proponerse y llegarlo a hacer. ¿Sí? No diga eso, tiene que Si ahorita motivarse. no quiero llegar, puede ser Diego. Es un poquito complicado. Pero es que es lo básico que uno aprende. No es que tampoco le vamos a dejar de años ni hacerlo. Es lo básico que uno aprende. A mí, entre el griego y el hebreo, a mí más me gustó el griego. Yo comprendí más el griego. El hebreo, sí, ni por aquí ni por acá. Me tuve que aprender dice uno ya el abecedario, ya porque. Sí, lo básico. Pero en sí, aquí sí aprendí hasta palabras todas. A deletrearlas, a escribir las palabras enteras, ya todo. Se me hizo más fácil el griego que el hebreo. En el hebreo se me hizo más fácil. Ahí sí yo pude hacer hasta la palabra y todo. Hasta mi nombre. Es que cuando uno pone la Biblia, por eso digo, es la capacidad que uno tenga y uno pueda pedirle a Dios sabiduría. Yo lo vi más fácil. Yo en o sea, en unas palabras yo veo y digo, sí sé cómo vamos a escribir. Entonces sí, porque entendí. Esa es la motivación que tenemos. Entonces dice aquí, el cuarto punto dice, darles una reputación que puedan defender. Decirles cosas buenas pero ciertas. Así también, o sea, no es que vamos por motivar a alguien y le vamos a engañar. No, esto, vamos a decir, para darle de motivación. Pero en sí no estamos siendo honestos con aquellas personas. Entonces, darle respuestas claras, respuestas que cada uno tiene la capacidad. Apúrese nomás que sí se va a licenciar. Exacto, yo puede, no puede.
lo puede hacer, dice. Incluso hay hermanos que se quedaron en el bachillerato, creo que vienen a hacerlo ahorita en la licenciatura. Porque cuando nosotros entramos al bachillerato, no todos siguieron la licenciatura, algunos también y creo que van a hacerlo, posiblemente sí lo hagan. Sí. Entonces esa es la motivación que debemos darnos los unos a los otros, los pollos. Como dicen, no es que lo vamos a reprobar, no. Es la capacidad hasta donde Dios nos permita llegar a entender y comprender. Pero nosotros como maestros, nosotros sí le decimos, sí los impulsamos, sí le damos motivación, así como nosotros también la recibimos. Nosotros también la recibimos así, no es que nosotros llegamos de una y no. Lo que también nos comprendían, también comprendían aquellas cosas. Algunas cosas no entendíamos, nos tocaba preguntar. Menos yo, a mí sí me gustaba buscar. Yo buscaba, si no entendía algo aquí, yo no me quedaba con la duda. Yo iba, yo buscaba. A mí como si me gusta leer, yo buscaba y comprendía y decía, ya, entonces sí tiene razón. Ya la otra clase que venía, ya el pastor Jimmy me hacía una pregunta y yo decía, sí pastor, pero voy a... sí, verdad, eso hermana, eso no estaba planteado aquí, entonces es parte de la... Entonces así íbamos teniendo motivación unos a los otros. ¿Sí? No es porque no creíamos que sabíamos más, ni que no, sino que porque verdaderamente dice, el conocimiento es a donde Dios nos permita capacitar. ¿Sí? Entonces así es. El 5 es el estímulo, como le decía, de darnos unos a otros así. ¿Sí? Motivación. El 6 dice trazar metas altas. Te propóngase, va a lograrlo. Va a llegar a la licenciatura. Voy a llegar. Va a ver que yo lo voy a ver. Con la ayuda de Dios, si Dios me ha venido, lo voy a ver en la licenciatura. Entonces ahí es trazar metas altas verdaderamente. ¿Sí? Y dice aquí, principio para hacer nuestras metas realidades. Aquí está. Ahí está la clave. El principio para hacer las metas realidades es tener metas que estén en el corazón de Dios, pedirle a Dios la sabiduría. ¿Sí? El plan de Dios es que haga en nuestras vidas. El segundo, que las metas sean realizables, o sea, proponernos y no pensamientos de que no, a esto no vamos a poder, entonces no vamos a poder. Si nosotros ponemos una negatividad, no vamos a avanzar. El tercero dice, ser fiel a la realidad. Creer que sí lo vamos a lograr, creer que sí lo vamos a poner. ¿Sí? 4 dice, nuestras metas deben glorificar siempre a Dios. Todo lo que hagamos, hagamos de corazón pidiéndole a Dios siempre. Pidiéndole guía a Dios. No solamente porque es un impulso de emoción, porque ahí no hay resultado. Recuerden que si usted tiene una emoción, no va a haber resultado. Sí, verdaderamente siempre tiene que pedirle a aquello de glorificar a Dios y poner a Dios sobre todo. ¿Sí? Ser apasionado. O sea, llamarnos verdaderamente cristianos y no solamente llamarnos, sino vivirlo, hacer la voluntad. ¿Sí? Y la visión de largo alcance es no desanimarse. Esta es la que tienen que plantearse, mis queridos hermanos. La visión de largo alcance, no desanimarse por fallas en el camino, sino pedirle más sabiduría al éxito. Listo, entonces mis hermanos, les voy a mandar el test. Usted lo hace y trae el resultado escrito así, lo que le salga ahí, de lo que es, porque le va a salir un ejemplo. Voy a hacer lo que más o menos salió. Le sale la palabra, dice el autoritario, pero acá. Un líder democrático, que describe lo que dice ahí. ¿Sí? Así te va a salir en el texto. Eso trae escrito, lo que le salga, el resultado que le salga, eso trae escrito en una hoja. Y aquí mismo vamos a leer, ¿sí? Ya, ahí quiero que me lean lo que dicen las 10 características del gobierno de Jesús. 10 características del gobierno de Jesús. Está en la página 9. La página 9. Ya. Sí, las 10 características del gobierno de Jesús. Sí, la página 9 está, ahí está. Son 10. Hasta la 11. Sí, de 10 características del gobierno de Jesús. Las 10 características del gobierno de Jesús. Página 9. ¿Sí? Sí. Son 10 características allá. Ejemplo, mire, escúcheme cómo va a ser el deber. Aquí es. Dice, tiene sentido del destino, no deja tareas sin terminar. Usted lee lo que dice ahí.
¿Y qué comprende de aquello? Esa es la respuesta que voy a hacer, ¿sí me entiendes? Sí, Es exacto. esencial. Exacto. O sea, del primero, o sea, mire, dice 10 características. Vamos a leer el primero. Dice el bien. Sí, tiene el sentido del destino. No deja tareas sin terminar. Ahí usted lee el concepto, lo que dice ahí Juan 17:4. Lee ahí y usted me pone ahí 1 y ahí pone lo que comprende de él. ¿Sí? ¿Qué comprende de aquello? ¿Te ha explicado bien? Ya. Sí. Ya, listo. Y así hace las 10 características. Le mandé 10 características del gobierno de Jesús. Hasta ahí nos quedamos. ¿Sí?